Regresamos a la octava luna y estamos conversando con Luis Hernández Navarro. Él es el coordinador de opinión del periódico La Jornada, en el que tengo además el honor de participar como columnista. Así es que tengo mucho gusto de que esté con nosotros mi compañero, colega Luis Hernández Navarro. Luis, leo que el Partido Acción Nacional ya ha concurrido ante la Organización de Estados Americanos para denunciar un secuestro, el secuestro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a manos de Morena en el Senado de México. ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con esta derecha mexicana? Las acusaciones de fraude ahora van ante esa misma instancia, fraude en Bolivia, no fraude electoral en México. ¿Qué opinas de esto, Luis? El señor Almagro, al que algunos apodan Almugre, por su comportamiento en Venezuela, porque no tiene ojos para el fraude de Honduras, porque hace mutis ante lo que pasa, como hablamos hace un momento, en Haití, ¿verdad? Representa, me parece, los intereses de la restauración más pura y dura en el continente. Veamos su papel aquí, en el caso específico de Bolivia, ¿no? Van las elecciones y la oposición acusa que hay fraude electoral. Y entonces el gobierno de Evo Morales ofrece que la OEA haga una auditoría de ese proceso y que sus conclusiones sean vinculantes, sean de cumplimiento obligatorio para el gobierno. Y la OEA lo aprueba. La oposición no. La oposición boliviana se dedica a quemar actas y a seguir llamando fraude y se niegan a participar. La OEA había quedado en dar ese informe entre el 11 y el 12 de este mes. Sin embargo, lo adelanta para el pasado domingo. Y es un informe que ni siquiera está terminado, es un informe preliminar, donde hace una serie de observaciones. Lo primero que es muy interesante es que ese estudio analizó solamente 333 casillas de las 34,000 que se instalaron. Es decir, menos del 1%. Una muestra que claramente no es significativa y de la que se pueden desprender cualquier cantidad de cosas. En esas muestras, en esa muestra, la OEA no encuentra que haya fraude. Lo que encuentra es que hay anormalidades. Anormalidades que, si se ven una por una, son absolutamente normales, no es algo anormal, sino normal en un mundo rural e indígena como es Bolivia. Pongo un ejemplo, en los Ayús, una especie de comunidad indígena andina, la gente vota por un candidato en colectivo y luego llenan el acta a partir de la conclusión en colectivo. Entonces eso aparece como si fuera normal. En esas actas, en esas actas hay tachaduras, ¿no? Estamos hablando de gente que se acaba de alfabetizar hace relativamente poco tiempo, donde no es fácil escribir las actas a mano. Entonces estamos hablando de que se está juzgando. Quienes están acusando a esta elección de fraudulenta lo están haciendo a partir de 76 actas, 78 actas que tuvieron algún tipo de anormalidad. Es una barbaridad. La OEA también se quejó en ese informe de que se habían destruido material electoral y que el gobierno no había hecho nada para protegerlo. Quien quemó el material electoral fue la oposición, que llegó a prenderle fuego no solamente a las oficinas electorales, sino también a las casas de los militantes del MAS, etcétera, etcétera. Y se queja de cosas como que el conteo rápido tuvo algunas insuficiencias. Finalmente, la cuarta consideración de la OEA es que cambió de manera inexplicable la tendencia del voto en el último 5% de la votación, lo que le habría permitido entonces a Evo Morales tener un triunfo superior al 10%, porque no nos olvidemos, Evo Morales ganó las elecciones, es el candidato más votado, y la única diferencia es si ganó por 9.95 o por 10.5. Y entonces la explicación de por qué ese último 5% de la votación se va inclinando cada vez más a favor de Evo Morales es muy sencillo. Es el voto rural, es el voto de las zonas alejadas, es el voto de las bases sociales de Evo, donde se fue a refugiar
elogiar ahora que comenzó a ser perseguido, el que comienza a llegar. Entonces, lógicamente, pues es el voto a favor de él. Pues son parte de todo lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Como para ir cerrando esta plática, Luis Hernández Navarro, ¿qué sucede en México y qué debemos hacer en México ante toda esta serie de noticias falsas, de distorsiones? ¿Cómo estamos los mexicanos frente a todo esto? Primero, celebrar que se le haya dado refugio, veremos si es asilo o no, a Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, a la ministra de Salud, ¿no? Es una gran noticia porque representa un aire fresco en nuestra diplomacia que se había enranciado en los últimos años con el señor Luis Videgaray, que fue a aprender a la Cancillería. Tú lo has escrito una y otra vez en tu columna. Se retoma esa larga tradición de asilo político, que viene desde José Martí, ni siquiera es estrictamente novedosa, ¿no? Con personajes gigantes como Gilberto Bosques, con el exilio español, con judíos, con comunidades también libanesas, en fin, hubo aquí esa larga tradición de perseguir, y entonces creo que eso hay que celebrarlo. Segundo, otra vez el papel de los medios, Julio. Sí. Otra vez, cómo distorsionan la realidad, cómo nos quieren presentar a un personaje como Evo Morales, por el solo hecho de ser indígena, un personaje que ganó las elecciones, exitoso en la conducción de su país. La economía boliviana ha crecido durante los últimos 10 años más del 5% del Producto Interno Bruto. Cuando otros países tuvieron problemas por la crisis de las famosas commodities, Bolivia siguió creciendo. Y esa riqueza se fue redistribuyendo y la gente fue saliendo de la pobreza y aprendiendo a leer. Entonces, ahí hay algo, ahí hay un modelo exitoso que quiere ser naufragado porque lo conducía un indio, ¿no? Y buscaba, y digo indio con la palabra que no tiene ninguna connotación racista, con el orgullo en la que los pueblos indígenas se reivindican como tales, ¿no? Y que está que avanzó en la descolonización del Estado boliviano y que hoy esta oligarquía reaccionaria, confesional, quiere echar atrás esas manecillas del reloj de la historia. Luis Hernández Navarro, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión del diario La Jornada. Muchas gracias, Julio, por tu hospitalidad. Gracias. Vamos a un corte para fines comerciales y regresamos ya.